A ver, sí. ¿Suficiente? No. Yo creo que no, ¿no? Sí, o sea, Sí, ¿se oye? Sí. pero está... Sí. ¿Realmente se oye bien? ¿Sí? Ah. Bueno, ahora. Y es que no entiendo, técnicamente no entiendo nada de esto. Eso es. Vale. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, vamos a comenzar porque si no, el tiempo es limitado. La editorial Mandala y yo, de la librería Preste Juan, hemos traído a un autor que nos parece sumamente interesante por la temática a tratar. Él se llama Manuel Galiana, él ha sido empresario, escritor y otro tipo de asuntos, y ha conocido en varios países del mundo mucha gente relacionada tanto con el mundo del ámbito de la política, de la geopolítica y de y cuestiones sociales. En un momento dado, las informaciones que a él le llegaban le parecían un tanto fuera de tono, un tanto increíbles, ¿no? Comenzó a investigar qué es lo que había en todo esto y llegó a la conclusión, algo que está en todos los medios de comunicación, Internet está lleno de páginas sobre conspiraciones, conspiranoias, de todo tipo, pero lo que vio es que había una especie, entre comillas, de plan. Sobre ese plan o sobre ese nuevo orden que parece ser que viene ya, nos guste o no nos guste, el tiempo nadie lo sabe, es sobre lo que nos va a hablar él. Y no solamente va a dar una explicación sobre lo que es el nuevo orden mundial, como se llama hoy en día, sino que lo va a centrar en una de las cosas quizá más desconocidas para el gran público, y es la Iglesia actualmente está infiltrada justamente por ese tipo de poderes, y la Iglesia ha tomado unos derroteros que llevamos 2-3 años desde la dimisión de Benedicto XVI, que se van acelerando. Entonces, en todo ese tipo de temas que él conoce muy bien, pues nos va a dar una serie de pinceladas que posiblemente hagan a más de uno pensar. Sin más dilación, os dejo a Manuel Galiana que lance su esto. Yo os dejo que voy a la recámara. Un tiempo límite hasta las 9 para que esta sala pueda cerrar, y queremos dejar un poco de tiempo por si a alguien le interesa algún libro que Chema estará allí vendiendo, se le puede dedicar, y sobre todo, más que a mi intervención, al posible coloquio que pueda surgir de esta presentación, tanto con acuerdos como con desacuerdos, ¿no? Estamos a todo esto. Pues mi intervención voy a procurar que dure, vamos a decir, por la hora que es, entre 35, 40, 45 minutos, para dar tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas después o comprar libros y poder cerrar a la hora adecuada. Les voy a, primero de todo, profundizar un poco más en mi currículum, que Chema les ha anticipado. Yo soy una persona que, antes de escribir mi primer libro, que se llama... Voy a hablar de los... porque son pocos, mi fondo editorial es pequeño, son 11 libros nada más, ¿no?, de los cuales hoy hablamos principalmente de 2. Mi primer libro se llama Crisis Global, el fin de una era. El fin de una era, y yo iba a haberle puesto realmente el fin de unos tiempos, ¿no? Pero un amigo me dijo, no lo hagas porque te van a tachar de apocalíptico. Puse el fin de una era, y los New Age o nueva era de hoy día se creen que soy de ellos, ¿no? Lo cual no podían estar más equivocados, ¿no? Pero yo ahí veía como los principales problemas de la humanidad, no solamente el económico, que ya venía por delante y que yo conocía porque mis últimos 20 años antes de escribir el libro habían estado envueltos en la economía real, siendo vicepresidente de una compañía norteamericana en consultoría para la alta dirección, pues yo sabía que venía. Pero yo veía otros problemas, que algunos de los cuales se van evidenciando ya como ciertos. Fue algo un poco premonitorio de alguna manera. Yo hablaba del cambio climático, que todos podemos observar que las estaciones no son las que eran, los días no son los que eran como antes, ni los tiempos. Podemos ver que hay pues grandes sequías en países enteros, devastadoras, que hay lluvias también devastadoras. ¿Siempre las ha habido? No con tal cantidad ni con esta distribución, si se estudia bien, ¿no? También hablaba de las energías, el problema que resultarían, de lo pocas que quedan, porque realmente quedan menos de las que los países productores dicen que tienen como reservas probadas, y la razón por eso es porque las cuotas de la OPEP para la exportación es que se las dan en base a las reservas que los países dicen que tienen. Pues todos los países productores mienten.
Después hablaba de las migraciones. Lo que hemos estado viendo en España han sido los penosos saltos por las vallas de Ceuta y Melilla, un pequeño goteo, pero este año pasado ya se ha empezado a cumplir la inmigración de gran calado y este año 2016 seguramente continuemos con ello independientemente de los acuerdos que dicen que han logrado con Turquía. Yo creo que es una pena real y creo que es un movimiento programado que es para cumplir un plan que se llama el Plan Kalergi o Plan Europa, planificado ya desde el siglo pasado, años 20. Pero eso es otro tema. También hablo de los posibles conflictos que van a haber en el futuro a nivel regional, ¿no? Y esto, como digo, tiene que ver que, perdón, he pasado a los libros antes de hablar matizar un poco más mi currículum. Yo empecé a trabajar muy joven, a los 18 años, en el año 69. Llegué en el año 75, ya siendo muy joven, porque yo nací en el año 51, a ser director de la División de Defensa de un grupo español gallego, residente en Madrid, el grupo Barreiros Hermanos, que es muy conocido, y que consistía en vender al ejército y a la Marina Española pues la munición de artillería para la artillería de tierra y naval. Pero también nos metimos en ciertos temas internacionales que cuento en uno de mis libros, en el libro Hasta nunca Juan Carlos, tiene ese título cariñoso. Cuando acaba esta etapa de estar en el negocio de tipo militar, suministros de defensa internacionales, acaba en el año 89. Me tengo que buscar una nueva ocupación y me contrata una compañía norteamericana de consultoría para la alta dirección en mejoras de la productividad empresarial. Y entonces fue cuando yo hasta ese momento había conocido el mundo, una parte del mundo. A los 30 años ya conocía casi 60 países, ¿no?, de este mundo, por ejemplo. Pero a partir de entonces empecé a conocer España, es decir, donde habían grandes compañías a las que yo podía ir y relacionarme con sus máximos responsables ejecutivos para intentar convencerles de analizar sus empresas para mejorar la productividad. Eso, como digo, es a grandes rasgos la carrera profesional que se extiende desde el año 69 hasta el año 2010. ¿Por qué digo hasta el año 2010? Porque el primer libro lo escribo en el año 2007, en agosto, en las montañas de Asturias, en verano, en agosto. Tardo un par de años en escribir el segundo libro, que es Crisis Global 2, culpable el sistema. Claro, por un lado intenté cubrirme en algunos aspectos, porque yo el sistema empecé a definirlo como el liberalismo imperante en todo el mundo y también empezar a hablar un poco de la masonería. Me cubrí personalmente, porque ya se sabe que muchas veces legalmente, ¿no?, estos fiscales que hay de odio te pueden buscar e intentar buscar cosquillas. Yo basé mi argumentación sobre la doctrina social de la Iglesia Católica, sobre el liberalismo y sobre la masonería. Lo único que se me escapó y que tuvo consecuencias es que reproduje en el libro unas frases del Talmud que muestran que el Talmud es escritura de odio rabínica y sobre todo cristófoba. Bueno, eso me granjeó el que mis clientes, que eran los máximos responsables ejecutivos de grandes compañías, me dejasen de recibir y no solamente se me condenara al olvido mediático y al silencio, sino también a la ruina y a la asfixia económica. Yo seguí escribiendo. En septiembre de 2010 publiqué El nuevo orden mundial, del cual hablaremos brevemente ahora. El subtítulo es interesante: La trama oculta de la masonería y del sionismo hacia una dictadura universal. El cuarto libro fue La derrota de la globalización. Yo creo que este sistema actual de la globalización en el cual estamos inmersos no va a conseguir sus últimos resultados, es decir, el tener un gobierno único mundial, el destruir todas las religiones para imponer una religión sincrética y el tener una moneda única. Creo que no van a tener éxito porque hay demasiadas limitaciones naturales que lo impiden. Eso está todo contado en el libro. Hablo también de otro libro que para mí es importante porque se llama Los lobbies sionistas en España. Parcialmente está basado en un libro que se publicó en el 2002 por la Esfera de los Libros, que era El lobby judío en España, escrito por un español judío, Alfonso Torres, pero solamente parcialmente, un 25%, ¿no? Y lo que intento explicar en él es para el lector que al final de leerlo sepa perfectamente distinguir
si es que no lo sabe todavía, entre tres conceptos: semitismo, judaísmo y sionismo. Porque, como ustedes saben, por ejemplo, en algunos países europeos, un par de ellos al menos, el antisemitismo está criminalizado y penalizado con cárcel. Claro, a mí nadie me ha llamado, ningún fiscal, ningún juez, sobre este libro, porque yo lo que les diría es, me dice, ¿es usted un antisemita por escribir esto? Lo que les diría es, vamos a ver, señor mío, o me toma usted a mí por tonto, por ignorante, o lo es usted, con toda la autoridad que tenga, porque usted no se ha leído la Biblia. Y se sabe que los descendientes de Sem son los semitas. Sem era uno de los 3 hijos de Noé. Y claro, es que resulta que el 97% de los semitas son árabes, no son judíos. Los judíos son el 2 o el 3%. Entonces, los judíos o el sionismo judaico ha logrado criminalizar el antisemitismo, y yo no tengo nada en contra de los árabes, en religión aparte. No tengo nada en contra. Ahora, si usted lo que quiere es preguntarme si soy antijudío, pregúntemelo y hablaremos de religión. Porque, como digo en este libro, no solamente lo digo yo, lo dice un judío, Shlomo Sanz, judío antisionista, catedrático de historia de Tel Aviv, lo que dice es que los judíos no son ni un pueblo, ni una raza, ni una nación. De hecho, tiene publicado un libro en Israel que es La invención del pueblo judío. Digo, es una religión, hablaremos de religión. Si quiere que hablemos de sionismo, pues mire, en mis libros hablo de que a mí no me gusta el sionismo y explico el porqué. Pero eso, ni el antisionismo ni el antijudaísmo sería un delito si yo fuera antijudío. Y el antisemitismo, no sé por qué, realmente los tribunales han aceptado que el antisemitismo sea nominado como un delito, cuando yo no tengo nada en contra del 97% de ellos, que son los árabes. Y a lo mejor de los judíos tampoco, pero eso es otro tema. Publiqué un libro que se salía de mis ensayos sociales, que se llama Hasta nunca, Juan Carlos. Yo quería que el título hubiera sido lo que lleva de subtítulo. El subtítulo no es amable, es una biografía muy crítica y muy bien documentada, y tampoco nadie me dijo nada, de ningún juzgado, de ningún fiscal. El subtítulo se llama Perjurio, homicidio, felonía y corrupción, todo demostrado perfectamente, porque si no, pues no me hubieran dejado tranquilo, ¿verdad? Escribí otro libro que era La guerra sionista contra Jomeini, sobre la guerra Irán-Irak, porque me han invitado varias veces a ir a Irán a conferencias internacionales, ¿no? Otro libro que recomiendo muy vivamente, sobre todo porque vivimos eso en la televisión todos los días, es El yihadismo wahabita. Es decir, hay yihadistas y hay yihadistas, son islámicos, son islamistas más que islámicos, islamistas, y dentro del islamismo son wahabitas. El wahabismo es una herejía de una de las 4 escuelas de jurisprudencia del Islam, del hanbalismo. Lo que está explicado perfectamente es cuáles son los orígenes en aquella zona del mundo, quién fue el señor Abdel Wahhab, que es quien forma esta dinastía, cómo en su momento, en 1744, matrimonia con una señorita de la familia Saud, y cómo a partir de entonces pues se va convirtiendo en lo que se ha convertido. El wahabismo es la religión oficial de Arabia Saudita, de Qatar y de varios emiratos, ¿no? Y es un islam oscurantista, literalista y asesino, como vemos realmente, quiero decir, no solamente en Arabia Saudita, que todavía sigue decapitando públicamente a la gente en las plazas, sino en estos llamados rebeldes y últimamente ISIS y Daesh, que luchan contra el Estado sirio, que están financiados sobre todo por Arabia Saudita y por Qatar, en financiación. Los territorios para defensa de los criminales yihadistas lo ponen Turquía y Jordania. Y los instructores militares los han puesto países como el Reino Unido, como Francia y como Estados Unidos. O sea, es una coalición muy fuerte para una guerra que creían que ya habrían ganado hacia ahora y que no están ganando y que no van a ganar, gracias al posicionamiento firme de Rusia, que en este caso le ha hecho un favor no solamente a Siria, sino a los muchos cristianos que todavía viven en aquella zona. Después viene el otro libro que hablaremos al final, La Iglesia infiltrada, otra vez digo por la masonería y el sionismo. Y el último libro, que no ha llegado todavía, está ahí a la venta, pero todavía no ha llegado a la casa del libro, por ejemplo, lo tiene en la librería Preste Juan, es lo que viene por delante, es un colapso financiero mundial, del cual no vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, para entrar en materia sobre estos dos temas, el nuevo orden mundial y la Iglesia infiltrada, la cuestión es qué
¿cuáles son las intenciones del nuevo orden mundial? Empezamos a escuchar expresiones a favor de un nuevo orden mundial allá por el año 90-91. Bush, el señor Bush senior, después personas como Gordon Brown, el ministro de Inglaterra, se empieza a hablar de un nuevo orden mundial que hay que planificar. Ese nuevo orden mundial es después de que ha caído la Unión Soviética y de que ellos, los Estados Unidos, están dispuestos a liderar un nuevo orden mundial y a ser el gendarme del planeta. Pero es que esto además no solamente es en el tema militar. Esto tiene también unas consecuencias de ingeniería social practicadas en todo el mundo, sobre todo en Occidente. Estamos hablando, por ejemplo, pues de la perversa ideología de género, apoyada por los lobbies tanto del feminismo radical, el lobby LTGB y el lobby del aborto libre. También hablamos, por ejemplo, hay otras cosas que dañan mucho a la humanidad y que están controladas por las altas élites, que es, por ejemplo, el tema de la industria sanitaria, de la sanidad y la industria farmacéutica, cuando muchas veces a muchos seres humanos nos hacen creer que estamos enfermos de tal cosa porque lo dictamina un galeno y sobre todo porque proporciona un enfermo muchas veces para toda la vida y con grandes beneficios para la industria farmacéutica. O podemos hablar de la alimentación, de los transgénicos. Hay países que tienen prohibidos los transgénicos. Modificas. No, es que resulta que es más resistente a ciertas hierbas, herbicidas, químicos y no sé qué. Hay países como Rusia y otros con mucho sentido que tienen prohibido la importación de transgénicos. En España, desgraciadamente, no lo tenemos prohibido. Hay, por ejemplo, otros tipos de ingeniería social, como son los famosos chemtrails. Por chemtrail lo van a entender pocos, son esas huellas químicas que son dejadas por muchos aviones con enrejillados que lucen en muchas de nuestras ciudades. Nosotros no sabemos cuál es el propósito. Lo que sí se sabe es que nanopartículas de aluminio, de bario y de litio es lo que están desperdigando esos aviones a propósito y no sabemos con qué fin. También sabemos que cuenta Estados Unidos con un sistema que es el sistema HAARP, el sistema de alta frecuencia, programa de investigación de alta frecuencia, por el cual Estados Unidos hace mucho tiempo ya, al menos 2 décadas, tiene desarrollado un sistema basado en Alaska, que son centenares de antenas conectadas en línea, donde emiten millones de vatios hacia la ionosfera y pueden provocar tanto desde sequías o al revés inundaciones en diversos países, como incluso provocar sismos en el rebote de esa onda. Vamos a pasar un poco, hemos hablado de que ambos libros estamos hablando de la trama oscura o de la influencia en tema de la Iglesia de la masonería y el sionismo. Entonces, vamos a explicar brevemente qué es para mí el sionismo y qué es la masonería. El sionismo para mí tiene 2 vertientes. Una es el sionismo político. El sionismo político está representado en el Estado de Israel, que fue legalmente, pero para muchos inmoralmente, creado en 1948. Es el sionismo político, es un Estado endogámico, es un Estado teocrático y es un Estado racista. Aparte de ellos dicen que volvieron a un sitio donde no había nadie. Habían 1 millón y pico o 2 de personas que eran los habitantes que realmente tenían el derecho a vivir allí, que eran los palestinos. Los palestinos son islámicos, pero los palestinos no hay que olvidar que generacionalmente son los restos de aquellos judíos que no se fueron a ninguna diáspora, genéticamente, quiero decir. Son la gente que se quedó allí, que estuvo siempre, ¿no? Solamente que han cambiado de religión, ¿no? Y después está el otro sionismo, el sionismo bancario internacional, que, como muchos sabemos, y si no está en muchos de mis libros, está dominado por una serie de familias originalmente judías, no judías semitas, sino judías básicamente askenazis, como los Rothschild, los Warburg, los Schiff, ¿verdad? Y una serie de apellidos, sobre todo todos aquellos que formaron en 1913 la Reserva Federal Americana, que se formó, dicen que legalmente, pero que no fue así, porque se hizo en un periodo vacacional de Navidades donde no había quórum suficiente para que fuera formado. Sin embargo, al señor Wilson le obligaron a firmar el acta porque muchas veces los presidentes son marionetas y tienen defectos o esqueletos en el armario. El esqueleto que tenía en el armario el señor Wilson era que parece ser que cuando fue profesor en un campus universitario
pues tuvo un lío de faldas con la esposa de otro profesor que quería denunciarle ya cuando era presidente, un chantaje. Le pedía $40.000 de la época, que era una fortuna, él no lo tenía, pero sí lo tenía el financiador de su campaña, que le dijo: tú firma esta ley y aquí están los $40.000, ¿no? Cosas como estas, ¿no? Es decir, que el sionismo financiero no solamente es la gran banca, la banca internacional, que todos conocemos los nombres, sino también el resto de las corporaciones. Las corporaciones multinacionales, la mayor parte, están integradas por accionistas que son o esos grandes bancos o instituciones financieras que pertenecen a los bancos. Con todo ese dinero, que es la mayor parte del dinero disponible en el mundo, pues se controla perfectamente a los partidos políticos, sobre todo de todos los países occidentales, pero también del tercer mundo, de África. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos cuentan las cosas que suceden y dan una interpretación. Pero la interpretación que dan cualquier medio de comunicación, en España, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo, están controlados por la información que dan las agencias de noticias. Los news agencies, agencias de noticias, es realmente quien marca la línea editorial de lo que es correcto y no es correcto publicar y qué tendencia. Y está dirigido básicamente por 7 compañías: Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacom y General Electric y Reuters. Reuters, por ejemplo, una de ellas, ya es sabido que en el año 1895, hace 120 años, pues era propiedad de la familia Rothschild y el resto de otras familias bancarias, ¿no? Luego la línea de información es aquella que es dada desde las agencias de noticias, y los medios de comunicación, que también están sobre todo regidos por intereses, paquetes accionarios de la banca y o de compañías financieras, pues publican lo que quieren publicar. Como digo, este es el sionismo para mí. Sionismo, cuidado, originalmente es judío. Originalmente está el movimiento sionista, formado en 1895 por Theodor Herzl, pero hoy día diríamos que los intereses sionistas también están ampliamente desplegados en cristianos, en la cristiandad e incluso en el Islam, lo que es un mal común. Por otro lado, para hablar de la masonería, me imagino que muchos de ustedes saben lo que es, una sociedad que ha sido desde su comienzo casi invisible, que hoy día se tiene como discreta, que es libertad, igualdad y fraternidad, ¿verdad? Pero quizá muchos de ustedes no conozcan la génesis, el cambio de lo que es la masonería operativa, aquella masonería que construyó las catedrales de la cristiandad y otros edificios y monumentos que eran... La palabra masonería viene de maçon. Maçon, pronunciado así en francés, es albañil. Y mason en inglés es albañil también. Significa cortadores de piedra, porque eran ese gremio, ¿no? Lo que pasa es que en un momento determinado pasa lo siguiente. Hubo una persona en Inglaterra que fue un dictador y un puritano recalcitrante protestante que fue un gran genocida de católicos, que era Sir Oliver Cromwell, que en 1650 pues consigue decapitar a su rey, Carlos I, Estuardo, y que para hacer esto han necesitado levantar ejércitos. Para esto pidió empréstitos muy grandes a banqueros holandeses judíos, cuya genealogía, es una cosa que no hay que olvidar, proviene de España, porque estos judíos holandeses provenían principalmente de la expulsión de judíos españoles en 1492. Es decir, que fueron judíos sefarditas españoles afincados en Ámsterdam y en Rotterdam los que prestan estos dineros a Cromwell. Cromwell, a cambio, les da la posibilidad de que vengan a Inglaterra a instalarse, y esta gente se da cuenta de que existe esta masonería noble y operativa, pero que tenía cosas muy beneficiosas, como por ejemplo que era la de no pagar impuestos. Y esto pues les apetecía mucho a estos banqueros, y se fueron haciendo paulatinamente a través de 2, 3, 4 décadas, infiltrándose y cambiando la masonería original a lo que ha devenido después, una masonería simbólica o especulativa, que ya trata de otros intereses totalmente, donde no solamente hay judíos que lo rigen, sino que hay cristianos, hay de ellos. De hecho, la masonería, la alta masonería, se llama a sí mismo la religión, la única religión, ¿verdad? Y ellos adoran al gran arquitecto del universo, que mucha gente quizá no sabe que es Lucifer. La masonería también, por ejemplo, debemos de decir que la mayor logia masónica del mundo
es una logia que está compuesta únicamente por judíos de religión judía. Se llaman los B'nai B'rith, fueron establecidos en el año 1843 en Estados Unidos y son compatibles al mismo tiempo con otra organización americana, judía, que se llaman el AIPAC, o el American Israel Public Affairs Committee, el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí. Ambos están formados, los B'nai B'rith están formados por aproximadamente unas 500.000 personas. No hay que olvidar que se dice de una forma fraudulenta que la mayor comunidad judía del mundo está en Israel. No es así. Estados Unidos tiene 325 millones de habitantes y casi el 3%, entre 9 y 10 millones, son judíos. De estos, las élites, no todos, las élites, es decir, los dueños de las industrias de la información, de la banca, de Hollywood, pues son los que realmente tienen el poder efectivo en Israel. De hecho, Sharon, que murió no hace mucho tiempo, decía, nosotros mandamos en Estados Unidos y los norteamericanos lo saben y no pasa nada. ¿Por qué? Porque cada uno de estos miembros de los B'nai B'rith, influyentes y con mucho dinero, pasan gran parte de su tiempo visitando a los congresistas y senadores americanos y llevándole leyes ad hoc preparadas para favorecer a Israel. Y si no lo hacen, pueden despedirse de su escaño en el Senado o de su escaño en el Congreso, la mayor parte ceden, ¿no? Lo vemos cuando, por ejemplo, hace ahora menos de un año fue Netanyahu, autoinvitado, fue a las cámaras le aplaudieron, ¿verdad? Incluso con la ligera oposición de Obama, ¿verdad? Pero es que realmente la política exterior de Estados Unidos está guiada por sobre todo por estos 500.000 B'nai B'rith, judeo-masones, y por el AIPAC, estos intereses que mandan en los senadores, congresistas y en los asesores y ejecutivos de la administración americana en una gran parte, ¿no? Controlan los medios de Estados Unidos a nivel grandísimo e incluso tienen tanto nivel de información a nivel mundial que dan información a la propia CIA. No hay que olvidar también que, por ejemplo, eran masones todos los criollos sudamericanos, hispanoamericanos que propugnaron la independencia de los territorios de ultramar españoles. Miranda, O'Higgins, Bolívar eran masones y contaron con la ayuda de la masonería inglesa para destruir el imperio español de ultramar. También hemos dicho antes que tienen una obediencia al gran arquitecto del universo. Ellos no hablan de Dios, hablan del gran arquitecto. De hecho, hay un capítulo del libro que se llama La tradición luciferina de la masonería. Está basado en una de las leyendas, porque ellos, los masones simbólicos, dirigidos en las altas instancias, sobre todo por gente de origen judío, que a la vez son masones, se basan en ritos iniciáticos egipcios, se basan en cultos, por ejemplo, y en leyendas que si algunas cosas de la Biblia son géneros literarios y son difíciles de interpretar e incluso de creer en la forma literaria en que están escritos, pues ellos se basan sobre todo en leyendas como las de Hiram Abiv. Hiram Abiv, según era un fundidor de bronce enviado por el rey de Tiro para ayudar en la construcción del templo de Salomón. Este Hiram Abiv se enamora y es correspondido, al parecer, todo esto es simbólicamente, claro, ¿no?, por la reina de Saba, que también al mismo tiempo andaba queriendo desposarse con Salomón. Pero bueno, de alguna manera este Hiram Abiv deja embarazada a la reina de Saba, o sea que no fue un hijo de Salomón el que presumiblemente fue de vuelta a Etiopía o a Abisinia. Este hombre, Hiram Abiv, todo eso lo cuenta la masonería, no lo cuento yo. Cuenta de que Hiram Abiv tiene un sueño en el cual se le aparece en sueños un personaje que se identifica como Caín Tubal, el Caín bíblico, que le dice que realmente la historia está mal contada en la religión, que existen dos dioses, el dios negativo o material, que es el Adonai, adorado por los judíos, mientras que existe un dios de la luz, que por eso se llama Luzbel, que es Lucifer, que es el dios del espíritu, el dios del bien. Bueno, la masonería está basada en mucha cábala oscura y en mucho Talmud. El Talmud para mí, como he dicho antes, es escritura de odio, rabínica y cristófoba, de odio a Cristo, totalmente, ¿no? Esto no lo saco yo de mi cosecha, lo saco de
el señor Michael Hoffman, que es el mayor estudioso y conocedor del judaísmo y del talmudismo en lengua inglesa. En mi libro Crisis Global 2, como digo, expuse algunas de estas perlas del Talmud, algunas de las cuales no voy a referirles ahora porque son demasiado ofensivas para el cristianismo, ¿verdad? Pero es que realmente es algo para... otra referencia más a la masonería, estamos hablando de... El señor Albert Pike fue un señor que llegó a ser un general confederado y masón grado 33, uno de los mayores grados de los mayores masones en Estados Unidos. Y este hombre le escribe en 1870 tres cartas a Mazzini. Mazzini era el revolucionario que ayudaba a Garibaldi, el jefe de los Illuminati que existieron en Europa en aquel momento, y le dice en las cartas cómo van a tener lugar las siguientes 3 guerras mundiales en 1870. Claro, si solamente nos fiamos de esto, se puede decir, bueno, hoy día, como ha pasado, es fácil de prever, tal. Pero hay una cosa, que es que estas cartas son recogidas por el cardenal primado de Chile, José María Caro, en 1925. Dados a él, estas cartas habían llegado a estar en el Museo Británico, pero fueron apartadas, ¿no?, por la masonería que preside Inglaterra. Pero José María Caro ya escribe, y se escribe como en la Primera Guerra sería, digamos, contra los imperios centrales cristianos, porque al fin y al cabo cristiano era Rusia en aquel momento y cristiana era Alemania, y para imponer un sistema ateo, sobre todo en Rusia. Eso parece fácil de decir, puesto que pasó antes de que el libro... Pero el libro ya hablaba en 1925 de que la Segunda Guerra Mundial tendría lugar entre el fascismo y el sionismo político. El sionismo político era parcialmente pues, un cristianismo que también había cedido parcelas al sionismo, y que la consecuencia sería reforzar el poder ateo ya de la Rusia atea en aquel momento, terminar de hundir a Alemania. La Tercera Guerra Mundial predicha, Albert Pike no predecía. Albert Pike declaraba que él contactaba con Satanás a voluntad y que tenía unos espíritus guías, que fueron los que le contaron estas mismas cosas que él transcribía en las cartas. Es decir, cómo iban a ser las 3 guerras mundiales y qué tenían que hacer ellos, la masonería a nivel internacional y los Illuminati, acerca de los diferentes gobiernos, no para que no tuviera lugar, sino para que tuvieran lugar esas guerras. Bueno, la Tercera Guerra Mundial, profetizada por estos espíritus guías de Albert Pike, decían que sería un enfrentamiento entre el fundamentalismo islámico, imagínense ustedes en 1870, y el sionismo político, considerando al sionismo político como a una cristiandad en una gran parte sionizada, ¿no? Bueno, esto es algo que solamente hemos visto venir muy claramente a partir del ataque de falsa bandera del año 2001, el 11 de septiembre, donde se llevan a cabo unas acciones, muere un montón de gente, se culpabiliza a ciertos países y comienza una hoja de ruta que no solamente es favorable a Estados Unidos para coger los recursos estratégicos de ciertos países, sino que también le viene muy bien a Israel para su posible desarrollo del gran Israel, de ese gran Israel profetizado para ellos, que un imperio que fuera desde el Nilo hasta el Éufrates. Yo personalmente creo que eso no se va a conseguir, pero el devastar a los países enemigos de Israel está sucediendo en los últimos 14-15 años de una manera imparable. Irak, con muchos más muertos civiles de lo que nos han contado, que 75.000, 100.000, 200.000, en Irak han muerto más de 1,5 millones de civiles, y muchos de ellos mujeres y niños, que no nos han contado. En Irak, por ejemplo, cuando hizo la invasión de Kuwait, que después, engañado Saddam Hussein por una cónsul norteamericana que dijo como que tenía usted vía libre para hacer esto, cuando se retiran las tropas, finalmente se están retirando un cuerpo de ejército completo de iraquíes, y esto no se ha publicado nunca en ningún medio principal, compuesto por 150.000 hombres, con todo su armamento, en la carretera ya, camino de Bagdad, es pulverizado por bombas napalm, bombas incendiarias de Estados Unidos. Nunca se ha hablado de esto. Pero bueno, quiero decir, el ataque de falsa bandera, porque poca gente puede imaginar que realmente 19 personas que han entrado en el país y han volado en un simulador unas horas puedan hacer la clase de acrobacias que parece que realizaron los aviones.
Aparte de que existe hoy día pendiente todavía, y son noticias de mucha actualidad, hay noticieros internacionales que están diciendo por qué no se desclasifican 28 páginas que fueron ocultadas al público de la Comisión de Investigación del 11 de septiembre, donde se indica muy claramente que Arabia Saudí, Riad, estaba detrás y promoviendo y financiando a esta gente y a más gente, ¿no? Aparte de que pasaron cosas increíbles, ¿verdad? Pues como que los aviones americanos, que están acostumbrados, cuando un avión se sale de la ruta 5 minutos, estar 2 cazas al lado. En ese momento, en 2 o 3 horas, ningún caza despegó para ponerse al lado de aviones que se habían salido durante 1 hora, hora y media o 2 horas de la ruta, ¿no? En 1871, el señor Albert Pike, gran masón, escribe un libro de 861 páginas que se llama Moral y dogma del antiguo y aceptado rito escocés, en el cual básicamente en lo que insiste es en que los secretos de la masonería deben estar reservados para los altos príncipes de la masonería y sobre todo que se debe perpetrar un engaño continuo sobre los grados inferiores, especialmente los grados azules o primeros grados, ¿no? Estos son versiones ligeras de la masonería para entender un poco más después cuando entremos en el tema de la Iglesia. En el mismo libro, El Nuevo Orden Mundial, hablo de la muerte de Juan Pablo I. Hay un subcapítulo que se llama Las cloacas del Vaticano. La muerte de Juan Pablo I a los 33 días de un hombre que no tenía ninguna mala salud es un hecho muy, muy discutible. Hay muchas fuentes que hablan realmente de que este hombre quería llevar grandes cambios en el Banco Ambrosiano y en el Banco Vaticano y que se creía que el único enemigo que tenía enfrente era el arzobispo Marcinkus, que era quien llevaba estas obras. No estaba considerando, aunque supongo que conocería, que ya había entonces mucha masonería dentro de los obispos y cardenales vaticanos. La lista está publicada, aquí está recogida con sus nombres y sus nombres secretos de logia, ¿verdad? Este hombre realmente lo que pasa es que es envenenado por orden del masón número 1, que era el número 2 del Vaticano, el cardenal Jean Villot. La lista, como digo, de los 120 masones en varios puntos claves de la Iglesia está aquí totalmente publicada. También hablo en el libro un poco de Bilderberg, de la Trilateral, del Consejo de Relaciones Exteriores, del Banco Mundial, de los bancos centrales, de ataques de falsas banderas. Falsa bandera, ya saben ustedes lo que es. Por ejemplo, falsa bandera es cuando alguien, una persona, un colectivo, una nación lleva a cabo un hecho para transmitir la autoría a la parte contraria. Por ejemplo, tenemos el más antiguo que nos acordamos colectivamente los españoles, es de lo que pasó en la bahía de Cuba, cuando los americanos se autovolaron su destructor, el Maine, ¿verdad?, para acusar a España de que había sido quien lo había hecho, declararnos la guerra y robarnos Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y todo lo que cayó, ¿no? Los mismos americanos aceptaron ya en los años 60 o 70 que no hubo ninguna voladura por parte de España, pero vete a reclamarle al maestro armero 80 años después de que te devuelvan lo que te robaron, ¿no? Otro ataque de falsa bandera fue de 2001, del 11 de septiembre, donde unos pocos árabes saudíes pirados, mal informados, son capaces de hacer todo aquello, de entrar en aviones, de secuestrarlos, de llevarlos, de pilotarlos ellos mismos sin saber pilotar en absoluto, unas grandes mentiras, ¿no? Otra fue, por ejemplo, para mencionarlo, la guerra de Vietnam, aquella que aquellos que tenemos más edad recordamos más, ¿no?, y que fue basado en que Estados Unidos decide declarar la guerra a Vietnam del Norte basado en que ciertas torpederas de Corea del Norte en el Golfo de Tonkin habían atacado naves norteamericanas. Muchos años después reconocieron que ninguna torpedera norcoreana torpedeó ningún barco, pero ya había pasado todo lo que había pasado en Vietnam. Pasamos ya finalmente porque quiero dejar contigo tiempo para preguntas y solamente estoy arrojando y vertiendo datos. Todos los libros están basados en una bibliografía, ya sea de libros, ya sea de páginas web de Internet, que yo he intentado discriminar, ¿no? La Iglesia infiltrada por la masonería y el sionismo. Libro me lo planteé, fue el penúltimo que he publicado ahora en enero de este año. Es cortito, denso, pero corto. Y es un reto personal mío a nivel personal. ¿Por qué?
Porque yo por mi edad, yo nací en el año 51, y pues tuve una experiencia personal en cuando mi padre me llevaba a mi pueblo donde nací, San Javier, donde está la Academia General del Aire, donde trabajaba mi padre. Mis profesores fueron militares hasta los 16 años y mi padre me llevaba a misa y yo encontraba normal el ir a misa los domingos. Lo que pasa es que pasa una cosa, claro, que yo no entendí cómo hubieron ciertos cambios entre la liturgia a la que estaba acostumbrado desde niño, en latín, dando la cara al altar, una serie de cosas mistéricas, porque la religión en todo caso es esoterismo y exoterismo, ambas cosas. Y sin embargo, pues muere el sacerdote de mi pueblo, que era un sacerdote mayor, que había casado a mi madre, había bautizado y casado a mi madre y todo esto, y viene un cura nuevo, murciano, pero del interior, no de la costa como era yo, sino del interior, ¿no? Y este señor empieza a meter en la iglesia cosas que yo encontraba como elementos extraños, guitarras, bandurrias, cánticos sacros, pero cantados de una manera diferente. Y a mí la verdad me produjo el efecto de alejarme de la iglesia, porque no... ¿Por qué esto? Bueno, yo también fui un niño un poco atípico, me gustaba muy poco jugar, me gustaba mucho estudiar y leer, y a los 10 años me había leído los pocos libros que había en la pequeña biblioteca de mi padre y cayó un libro de 1600 páginas que se llamaba La Sagrada Biblia. Con 10 años tuve la paciencia de leérmelo entero y una de las pocas dones que me ha dado la naturaleza es una memoria casi fotográfica, lo que me acuerdo básicamente de todo ello y le he dado a lo largo de toda mi vida, mis viajes por todo el mundo, por aeropuertos, de pensar en cosas, ¿no?, sobre las escrituras. Es decir, que tengo un conocimiento sólido de las escrituras católicas, de la Biblia, tanto del judaísmo como del Nuevo Testamento. Y en el Viejo Testamento yo lo que veo son géneros literarios simbólicos. Porque, por ejemplo, de lo que estamos hablando, si crees la Biblia, es de un creacionismo. Yo no soy enemigo del creacionismo, pero lo veo compatible con el evolucionismo, basado también en la razón y en la poca ciencia que puedo conocer, porque soy de letras, no de ciencias, pero encontré algún libro que explica conceptualmente, por ejemplo, conceptos de física cuántica que nos llevan a que no existe el vacío en el mundo, que todo está lleno realmente en el universo, ¿no? Moisés es muy enigmático, no sabemos si realmente era judío o no, como nos ha vendido Hollywood, posiblemente no lo era un gran sacerdote egipcio o lo que fuera. Hay géneros, como digo, la creación de Adán y Eva literalmente. Científicamente se sabe que nuestras células somos biológicamente, aparte de espiritualmente, somos biológicamente multicelulares, que las células provienen, el caldo primigenio es el agua cálida, donde se formaron las primeras células. Esas células, a lo cabo de cientos de miles de millones de años, se fueron agrupando en organismos pluricelulares y ha dado lugar a toda la organización, a todo biológico. Nosotros somos seres biológicos, aparte de seres espirituales, ¿no? Pero el Antiguo Testamento, por ejemplo, el diluvio de Noé está en muchas otras escrituras sumerias, como el diluvio de Gilgamesh. Es decir, es más. Yo he leído hace poco, y eso hace muy poco, que arqueólogos judíos de Israel han dicho que, bueno, ellos han investigado mucho en la península del Sinaí porque tienen un interés histórico en ver qué pasó con aquel viaje de 40 años que tenía que haber, en teoría, durado solamente unas cuantas semanas o un mes o dos. ¿Por qué? Y que 600.000 personas o 500.000 viajando tenían que haber dejado huellas de asentamientos. Ellos arqueológicamente han comprobado que no existe nada de eso en la península del Sinaí. Y ellos son judíos, ¿no? Por lo cual están llevando, los mismos judíos hoy día, llevando el tema de que seguramente la Biblia pues no fue escrita personalmente o dictada por Moisés en el año 1700, 1800 a.C., sino que posiblemente se haya escrito más bien en otra época, 700 u 800 años antes de Cristo, cuando muchas de las cosas ya habían pasado. Se contradice esta historia de un pueblo desobediente, idólatra, degenerado en muchos casos, donde hacen el uso sobre todo de mujeres para matar o cortar la cabeza a generales enemigos como Holofernes, ¿no?, sin importarle si la mujer se estaba prostituyendo o no, esa era otra cosa, ¿no? Contradice con el Nuevo Testamento, que es un mensaje de paz y de bien. Sobre el judaísmo de Jesús, no podemos tener duda de que Jesús nació, digamos, y fue formado en la religión judaica. Otra cosa es que Jesús sabemos que era Galileo y lo eran la mayor parte de sus apóstoles.
Galileo en hebreo significa tierra de gentiles. Gentiles quiere decir de no judíos étnicos, aunque sí tengan. De hecho, fue en Galilea se impuso el judaísmo cuando la dinastía de los asmoneos conquistan la tierra de Galilea y convierten al pueblo que hay allí al judaísmo, por las buenas o por las malas, me imagino, ¿no? Pero esto es historia. La Iglesia, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia, para mí, personalmente, ustedes seguramente algunos pueden estar en desacuerdo y tendrán toda la razón, o pueden tener razón, una parte de la razón, pero para mí, si no hubiera existido el personaje de Pablo de Tarso, la Iglesia podía haber quedado como una secta judía, y una secta judía pequeña, pues como la samaritana o algo parecido. Pablo de Tarso es el apóstol de los gentiles, el que lleva la religión, el pensamiento de Cristo a Grecia y al resto de Europa sobre todo. ¿Qué sabemos del Nuevo Testamento? Sabemos que no es empezado a ser escrito por ninguno de los apóstoles directamente, sino por discípulos de apóstoles mediante tradiciones verbales. Es decir, que entre el año 33 y el año 325, cuando se dicta un cierto canon, tenemos 300 años en los cuales las escrituras pueden ser, como digo, sujetas a tradiciones orales, pueden tener o no toda la verdad, parte de la verdad, no sabemos cuánta parte de la verdad, Y bueno, sabemos que en la historia de la Iglesia ha habido muchos hombres santos y buenos y mujeres, muchos, pero también nos han habido perversos y malos, perfectamente, ¿no? Por ejemplo, el poder temporal de la Iglesia, que para mí no debió ser nunca un poder legítimo a nivel personal, incluía la compra de los cargos del papado, por ejemplo. Muchos papados fueron comprados y vendidos en la Edad Media, Alta Edad Media y Baja Edad Media, como conocemos perfectamente, ¿no? Yo también tengo un conocimiento aceptable de otras religiones, incluso de tendencias esotéricas como autodidacta, porque creo que de todo se puede sacar una parte buena, incluso de lo más esotérico o poco aceptable desde el punto de vista católico, ¿no? Una de las cosas que sí creo firmemente es una profecía que creo que se está cumpliendo en estos días, que fue proclamada por una vidente de la Iglesia Católica, Santa Catarina Emmerich, alemana, en 1820. Esta mujer, que era estigmatizada también, entre otras cosas, predijo que los peores tiempos para la Iglesia Católica sería la época futura en la cual coexistieran dos papas al mismo tiempo. Yo creo que estamos en esos tiempos. Incluyo un artículo, por ejemplo, uno de los capítulos que se llama Acción judeomasónica en el Concilio Vaticano II. Y está escrito por unos sacerdotes conciliares, un grupo de ellos, dos que tenían acceso a las sesiones de dentro del concilio, y está disponible en Internet, ¿verdad? No quiero decir que yo me invente cosas. Y estos sacerdotes lo que dicen es que son testigos durante los años 62, 63 del concilio de las desviaciones heréticas dentro del concilio con respecto a las enseñanzas de Cristo. Esto lo publican en 1964. Habla de que conocen personalmente a judíos falsamente conversos para ellos, como el cardenal Bea, Monseñor John Osterreicher, Gregory Baum, u obispos como Walter Kempe, o el anteriormente judío y ateo y después obispo mexicano Sergio Méndez Arceo. ¿Qué pasa? Que el objetivo que se tiene es sobre todo el de sacar el decreto de los judíos, que es lo que sale finalmente al final de ese concilio. Ese decreto de los judíos no es preparado ni siquiera por el cardenal Bea, que era llevaba el secretariado de la Unión de los Cristianos, sino que es un documento que es preparado por logias talmúdicas y entregado al cardenal Bea por el señor Label Katz, que es el presidente de los Bnei B'rith, que ya hemos hablado antes, la logia mayor del mundo masónica y judía, y por Nahum Goldman, presidente de la Confederación Mundial Judía, y era personalmente decreto sobre los judíos. Si los cardenales del concilio hubieran sabido quién había redactado esas notas defendidas por el cardenal Bea y estos 4 o 5 que acabo de mencionar, pues seguramente los resultados hubieran sido otros, porque el resultado fue que a partir de entonces, aparte del cambio de la liturgia y de la secularización de la Iglesia, los judíos ya no eran pérfidos, es decir, en Semana Santa ya no se rezaba
ni se pedía a Dios perdón a los pérfidos judíos, por los pérfidos judíos. Se dejó de, ¿verdad? Ellos pasaron a ser, de entonces, incluso a ojos de la Iglesia, de perseguidos en ofendidos y pidiendo reparaciones históricas. Vamos a ver, hay un el objetivo finalmente era de llevar al papado a ser como un primus inter pares y que tuviera un parlamento no solamente dentro de los cardenales y obispos católicos, sino cristianos, ortodoxos, protestantes de cualquier tipo, ¿verdad? Hay un pequeño párrafo que no me resigno a no leer, y es que uno de ellos, en aquellos tiempos, el destacado sionista Ben Hecht, que la fotografía incluye aquí, escribió estas palabras: una de las mejores cosas que haya hecho jamás la chusma fue la crucifixión de Cristo. Intelectualmente fue una acción espléndida, pero se confió esta acción a la chusma e hizo chapucerías. Si me hubiera encargado yo de ejecutar a Cristo, lo hubiera hecho de forma diferente. Lo que hubiera hecho es mandarlo a Roma para ser comido por los leones. Nunca hubieran podido hacer un salvador de carne picada. Esto está tomado de una revista de Los Ángeles, Estados Unidos, en California, la Cruzada Nacionalista Cristiana, ¿no? Y estas son cosas como las que dicen los talmúdicos, ¿no? También hablo de... Bueno, además hay que tener en cuenta lo siguiente. Durante aquel concilio, lo que mantienen los cardenales de genealogía judía aprobada son contactos políticos y económicos, Congreso Mundial Judío y Bnai B'rith. Los rabinos de todo el mundo principales, tanto de Nueva York como de Jerusalén, son totalmente opuestos a ese tipo de conversaciones. Nunca se reúnen con ningún cardenal de la Iglesia Católica los rabinos judíos. Otra de las subcapítulos es la judaización del cristianismo y la ruina de la civilización. He aprovechado aquí para reproducir un extracto de uno de los 3 libros de un caballero que se llamaba Federico Rivanera Carles, que tuvo impresos esos 3 libros por el Instituto de Historia Su Santidad Pablo IV, una investigación de 15 años, lo aconsejable es buscar los libros y leerlos. Habla de la infiltración judía en la Iglesia Católica desde el principio mismo, historiándolo. Es una investigación impresionante. Habla de Roncalli o Juan XXIII como filojudío, de Montinio Pablo VI como judío converso, la familia de Pablo VI era judía, eso no tiene ningún tipo de dudas. Habla de Wojtyła Juan Pablo II como posible converso también judío, polaco, judío, ¿verdad? Habla de cómo algunos de estos papas tenían una gran admiración por judíos ilustres, como Maimónides, que se sabe que era uno de los mayores atacantes y odiantes de Jesucristo, por escrito. Sin embargo, estos papas admiran a Maimónides y han tenido en vida amistades con judíos talmúdicos ilustres, ¿no? Hablo también de renuncia al sionismo, recuperación de la humanidad, es decir, de que existen judíos que son antisionistas y que no están de acuerdo con que Israel haya sido constituido como Estado, que haya robado los territorios, que esté masacrando a palestinos. Esto, por ejemplo, yo lo sé personalmente. Yo he sido invitado 9 veces ya a viajar a Irán, a Teherán, a participar en conferencias internacionales y a presentar 3 de mis libros que han sido traducidos ya al persa. Y allí me he encontrado con judíos, rabinos judíos, pero ortodoxos, pertenecientes a la llamada secta Naturai Karta. Son ortodoxos. Ellos dicen 2 cosas: que son antisionistas y porque creen que el Estado de Israel es ilegal. Es ilegal por 2 cosas, dicen: porque ha robado el territorio a sus originales habitantes y porque ha masacrado a muchos de ellos y no les permite volver. Pero sobre todo se refieren a razones religiosas de los judíos ortodoxos. Y es que está en su religión el hecho de que el Estado de Israel no podía ser, un Estado nacional judío no podía ser reconstruido hasta que no viniera el Mesías, y que ellos supieran en el año 48 el Mesías o no había nacido o no se había revelado todavía. La Iglesia Católica y los judíos. Esto tiene que ver con otro amigo que he hecho en Teherán, Michael Jones, que es un católico, más bien yo diría un ultracatólico, ¿verdad? Y él ha escrito un libro que se llama, su obra clave, es un profesor universitario que ha dedicado años a escribir su obra pico, que es El espíritu revolucionario judío. Le está atacado como antisemita, claro,
en Estados Unidos, pero él se basa mucho en textos propios de los judíos. Incluso sus críticas han motivado modificaciones en el catecismo católico americano, ¿no? Él dice de mí, cuando nos vemos allí y hablamos, Michael Jones y yo, dice que yo soy un poco herético, ¿no? Y no le falta quizá razón, ¿no? Dice, por ejemplo, que la encíclica postconciliar Nostra Aetate no deroga la enseñanza tradicional de la Iglesia, en lo cual yo encuentro un equilibrio engañoso. Y, sin embargo, sí creo que dice la verdad cuando critica la actual política de la Iglesia hacia los judíos, ¿no? Esto lo vamos a ver más claramente cuando hablemos un poco de otro capítulo que es antes de el penúltimo, si me da tiempo. Hay otro subcapítulo que se llama la sinagoga de Satanás y está basado en una de las cartas de los textos de San Pablo a los romanos, cuando habla de aquellos que son de la sinagoga de Satanás y que se dicen judíos pero que no son judíos, cosa muy difícil de explicar porque era algo profético de aquellos tiempos. Hoy día, sin embargo, sí podemos saber de qué está hablando. ¿Por qué? Porque si en el libro sobre todo los visionistas en España, cuando hablo del pueblo judío y del proselitismo mediante el cual crece por Yemen, por el norte de África y sobre todo y principalmente por lo que entonces era el reino de Khazaria. El reino de Khazaria era un reino que contaba parte del actual Kazajstán, Georgia, Cáucaso y parte de la Ucrania actual. Y aproximadamente en los mismos años en los cuales en España se hace una conversión oficial al catolicismo, pasando del arrianismo, pues este reino de Khazaria, que no tenía ninguna religión, era pagano, decide convertirse al judaísmo como reino. ¿Por qué? Porque si no tendría que pagar tributos en los mismos años 700 y pico o al rampante Islam o al cristianismo de Bizancio, mientras que tenían su religión no iban a pagar ningún impuesto. Estas personas, incluso hay judíos del antiguo Israel que todavía que van a aquella parte del mundo, se establecen allí una cierta mezcla. Estos judíos después fueron emigrando hacia Rusia, de donde provienen los judíos rusos, los que han hecho, porque la revolución rusa no fue una revolución rusa, fue una revolución judía, cuando solamente un pequeño porcentaje de la población logra tener entre los comisarios políticos 8 de cada 10 judíos. Está bien claro quién está manejando el tema, ¿no? Entonces digo que, no sé si sabrán ustedes, pero son estadísticas que hoy se calcula que hay entre 30 y 35, es una cifra muy variable, millones de judíos en el mundo. Pues yo le diré lo siguiente, está estadísticamente comprobado que entre un 70 y un 80% de esos así llamados judíos, estamos hablando de religión nada más, son o agnósticos o no creyentes directamente. Y que de esa 20 o 30% de creyentes que quedan, pues hay un 20 o 30% únicamente que son ortodoxos y que creen en la Torá. El resto son talmúdicos. Y volvemos a repetir, el Talmud es escritura rabínica de odio y cristófoba, de odio a Cristo, ¿no? Una cosa que he incluido es sobre un sacerdote, Martín Malachi. No sé si ustedes habrán oído hablar de él algunos, pero yo supe hace tiempo de él, una persona me informó, murió en 1999. Este hombre fue un sacerdote vaticano del 58 al 64, vivió toda la época del Concilio Vaticano II, estuvo con el cardenal Bea y con los dos papas, ¿no? Sobre todo con Juan XXIII. Pidió una dispensa. El hombre seguramente creo, esto es creencia mía, que estuvo desengañado por muchas de las cosas interiores que vio y pidió una dispensa de 2 de los votos, del de obediencia y el de pobreza, que se le dio. Y se dedicó a ser escritor de ficción y no ficción. En 1990 escribe una novela que se llama Las llaves de esta sangre. En 1996 otra novela que se llama Casa barrida por el viento, una novela vaticana. Y murió raramente escribiendo un libro que se llama Primacía, cómo la institución de la Iglesia Católica se convirtió en una careta del nuevo orden mundial. Muerte extraña, en extrañas circunstancias, con acusaciones muy graves, ¿verdad? También escribe este hombre, este sacerdote Martín Malachi, que el 29 del 6 del 63 en el Vaticano se celebra
conocido por alguna gente, no por todos, obviamente, ¿no? Una misa negra con ritos de pedofilia, que es el rito del arcángel caído. Esto incluso ha sido recogido por el fenecido Ricardo de la Cierva cuando estaba vivo, ¿no? El arzobispo Milingo, un africano, exorcista, uno el mayor experto en exorcismo y africano, confirma este hecho de la misa negra y confirma que el secreto de Fátima III no ha sido revelado y que anuncia una crisis del catolicismo y el fracaso de la Iglesia en solucionarlo. Yo digo la Iglesia infiltrada por la masonería y el sionismo. Quito la palabra comunismo. ¿Por qué? Por si algún comunista serio quiere comprarlo, si no, no lo compraría, ¿no? Pero hay una señora que se llamaba Bella Dodd, norteamericana, comunista, una de las jefas del comunismo americano, que ya en los años 30 andaba haciendo la misión que tenía que hacer de infiltración en la Iglesia Católica norteamericana. Ella se hace cristiana, después se hace católica, se convierte, y antes de morir, en los años 50, publica que ella misma había introducido a más de 1000 comunistas en la Iglesia Católica norteamericana y que el total de comunistas infiltrados en la Iglesia Católica, incluida Europa, son más de 11.000 en aquellos tiempos, ¿no? De ahí vienen aquellos de los curas obreros y cosas de estas, ¿no? Se habla de, lo siento mucho, se habla en el libro de... Pues el libro está documentado, tiene un índice de 35 libros en los cuales se puede bucear para encontrar más datos, ¿no? Esto solamente es un pequeño extracto. Se habla de escándalos y herejías por parte de Juan XXIII. Los masones, toda la masonería mundial apoya su concilio vaticano, que va a suponer una revolución. A mí no me gustaría estar apoyado por la masonería. Antes de ser papa, Juan XXIII fue nuncio en Bulgaria, en Turquía y en Francia. Los servicios secretos franceses tienen fotografías de él saliendo del gran oriente masónico francés vestido de seglar, ¿no? Hay otros testimonios de que era masón Rosacruz, ¿no? Invita, por ejemplo, al Concilio Vaticano a los ortodoxos, que en aquellos momentos estaban bajo el control de la URSS y del comunismo, y estos aceptan a venir siempre que no se hable para nada del comunismo en el Concilio Vaticano II, pero acuden. A los judíos, por ejemplo, les dice, cuando habla con ellos, yo soy José vuestro hermano. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere al José bíblico, mítico, el de egipcio, ¿no? ¿Qué está diciéndoles? ¿Que él también es judío? ¿Que es masón? ¿Que es filomasón? ¿Que es filojudío? No lo sabemos. Pero él cambia la liturgia de la Iglesia, ¿verdad? Y toda la masonería internacional le alaba tras su muerte. A mí no me gustaría ser alabado de esa manera, ¿no? Después, con Pablo VI tenemos temas, es por ir ya pasando por el tiempo para poder hablar para entablar una conversación. Pablo VI vestía una especie de casulla, que no es casulla, que es el efod judío. El efod judío es el que llevaba Caifás cuando condena a muerte a Cristo. Aparte de que Pablo VI era antifranquista, no por razones, no sé, ideológicas, pero sí, por supuesto, porque uno de sus hermanos vino a luchar a España en las brigadas internacionales y murió. Él tenía cierto odio a la España franquista por este tema. Juan Pablo II, el Papa Bueno, es un hombre que transmite el mensaje de que Israel sigue siendo el pueblo de la alianza, es decir, no ha habido una rotura de la alianza con Cristo. Sigue siendo el pueblo de la alianza. En conmemoración de las celebraciones de la sinagoga en Roma, envía a cardenales para que expresen el arrepentimiento del catolicismo por su vinculación con el antijudaísmo y con el antisemitismo. En el año 2000 va al Muro de las Lamentaciones, obligado o de buena fe, no lo sé. En el 1984 elogia a Calvino, al hereje Calvino, y después la masonería italiana le otorga la Orden de Galilea. Este es Juan Pablo II, ¿verdad? Aparte de que dijo una cosa, no me resisto, porque mucha gente me ha preguntado ¿por qué está la cara de Juan Pablo II aquí? Digo, porque el editor quiso ponerlo quizá basado en una frase, en un comentario que yo puse, y es que él, como muchos otros papas, han sido llevados al campo de Auschwitz, aquel donde al principio había un letrero, aquí murieron 6 millones de judíos, después lo cambiaron los mismos alemanes, aquí murieron 4,5 millones, después aquí murieron 2,5 millones, el último letrero pone que murieron 1,5 millones. La cosa va a la baja, ¿no? Pero él fue forzado a decir, o dijo de buen grado, o lo que sea, una frase que yo no entiendo en un papa. O por lo menos la prensa dice que lo dijo, que es, Dios mío, ¿dónde estabas cuando todo esto sucedió? Si yo hubiera estado al lado, digo, oiga, si usted que es el vicario de Cristo no lo sabe, ¿a quién se lo está preguntando? ¿Al aire?
¿Al universo o a quién, no? No me gustó, esa expresión no me gustó, si es que es verdad que la dijo como la prensa lo difundió, ¿no? Benedicto XVI, que es un papa vivo todavía, ¿verdad? Yo lo único que se le recrimina en este libro es el que, siendo el prefecto de la Congregación de la Fe, hizo ocultación de muchos delitos o faltas de representantes de la Iglesia en América, sobre todo en México y otros sitios, de homosexualidad y pedofilia. También fue usado en Auschwitz para hablar de esta manera. Y vamos al último, que es el Papa Francisco I, que para mí es muy herético en lo gay. Todos recordamos que cuando vino de ese festival raramente entendible, por lo menos para mí, en Río de Janeiro, en el cual los cardenales, incluyendo el Monseñor Rouco, andaban haciendo bailes extraños con la mano y signos como si fueran casi cabareteras, perdón por la expresión, ¿no? Pues cuando le hacen unas preguntas sobre lo gay, dice, ¿quién soy yo para a una persona criticarla si es gay o no es gay, o si usa o no de la homosexualidad y todo esto? Yo le hubiera dicho, pues cómprese usted mi libro, La derrota de la globalización, donde verá usted las 15 citas al menos que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde la homosexualidad, la práctica, está anatemizada. Y si se le ha olvidado, léase de nuevo las Escrituras, ¿no? Una de las primeras cosas que dice este Papa al llegar a la silla papal es que desde los púlpitos se debe hablar mucho menos del aborto y mucho menos del matrimonio gay. ¿De qué otras cosas, aparte de esas? Hay otras cosas más, claro, ¿no? Pero yo creo que son elementos que deben ser tratados desde los púlpitos y de la forma en que se eviten crímenes como el aborto, ¿verdad? Y sobre todo los matrimonios gay, que podrían ser pues parejas judiciales o que tuvieran unos intereses, tal, pero nada de adoptar niños, por supuesto, ¿no? Él ha aceptado, él prestó la Catedral de Buenos Aires en el 2012, la Catedral Católica de Buenos Aires, para celebrar una reunión rara que no tiene nada que ver con la liturgia católica, en la cual estaban el presidente de los B'nai argentinos, estaba una sacerdota o sacerdotisa luterana y otro de otra religión, y de lo que se estaba hablando allí aquel día es de la noche de los cristales rotos en Alemania y de los 6 millones de judíos gaseados y toda esta clase de cosas, pero no tenía nada que ver con la liturgia católica. Los rotarios, todos sabéis quiénes son los rotarios, los lions, los leones, son las cajas de reclutas hacia donde va mucha gente, hacia la masonería. Él tiene un certificado que aceptó de rotario emérito, ¿verdad?, cuando estaba allí, ¿no? En cuanto al tema de la homosexualidad entre los sacerdotes, no la critica tampoco. Hay un lobby masónico y un lobby gay en el Vaticano. Mi posición personal es, y es personal, quiero decir, ahí se me puede acusar de lo que se quiera, ¿no? Digo, ¿y por qué no se casan? Por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa no le dan parroquia a un sacerdote a menos que esté casado. Si está soltero no va a tener. Es decir, como para que experimente el amor divino y el amor humano simultáneamente y viva en ambas dimensiones. Como digo, estos son mis comentarios, no quiero hacerlo más largo y ahora estoy dispuesto a, si puedo y si sé, contestar a sus preguntas. Va a haber un caballero que lleva un micrófono que les va a dar la palabra según levanten la mano y que puedan hacer sus preguntas por el micrófono. Me imagino que tendrán ustedes preguntas, dudas, confrontaciones incluso con cosas que haya dicho yo. Y, bueno, dicho yo no, que viene recogido, como digo, de una bibliografía de 35 libros y más de 20 o 30 páginas web, ¿no? Discriminadas, debidamente discriminadas, ¿no? Yo creo que ustedes habrán entendido que yo estoy defendiendo más a la Iglesia tradicional que a la Iglesia secularizada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hay un lenguaje simbólico que es un lenguaje universal, el lenguaje del símbolo, y coinciden todos. A mí lo que me llama con el nuevo ritual de la misa, que antes la misa se hacía de cara al altar. De cara al sagrario. De cara al sagrario, que estaba orientado al este. Todas las iglesias están orientadas al este, tienen el altar. Si uno se pierde en el monte y ve una ermita antigua, sabe que donde está el altar está al este. Es decir, de cara al sol, que es el símbolo de la divinidad, pero en todas las simbologías del mundo. Me llama la atención la inversión del símbolo. Es decir, dar la misa dándole la espalda al sol. Es como, no sé, una inversión del símbolo
como una cruz invertida. De hecho, ya no será de cara a los fieles, según dice el país, pues será de cara a los asistentes. Hace poco dijo que un cura tradicionalista había dado la misa de espalda, no a los fieles, a los asistentes. Pero me llamó mucho la atención la inversión del símbolo, que se suele dar en muchas cosas, ¿no? Y es un lenguaje universal. Y es que esto pasa, además, justamente después del Concilio Vaticano II, del decreto de los judíos, de que ya no son pérfidos, de que ellos no mataron a Cristo, de que la culpa es una culpa colectiva de toda la humanidad. Y yo, como digo, es algo que personalmente tampoco entiendo. Entiendo como algo de que todo el pueblo es sacerdote, de que las comuniones se pueden dar en la mano, y además se pueden dar por gente cuyas manos no están ordenadas. Yo comparto la confusión o la duda que usted siente. Y luego hay una película que a mí me la regalaron, que es muy difícil de encontrar. Es de un actor australiano, Mel Gibson, que está condenado totalmente al ostracismo por la película que hizo sobre la Pasión de Cristo. Claro, y esa es que usted no la va a encontrar ya en ningún sitio. A mí me la regaló un señor que era del Opus Dei, además. Me dijo, mira, te la regalo, pues gracias. Y no aparece en ningún sitio. A mí en cambio, en todos los festivales aparecen, pues, El último tren a Auschwitz, El niño del pijama a rayas, Malditos bastardos... todas películas, siempre los festivales de San Sebastián. Pero mire, yo he estado al menos en 6 conferencias internacionales en Teherán. En Teherán serán como sean, pero la mujer tiene un gran papel. A la mujer solamente se le obliga a hacer una cosa con la cual yo estoy en total desacuerdo, que es llevar un pañuelo a la cabeza, un pañuelo, nada de burkas ni de cosas extrañas, ¿no? Y nos hemos reunido allí, pues, intelectuales, europeos, americanos, pensadores alternativos, ¿no? Pero que sabemos la verdad porque está publicada por los mismos judíos. Es decir, Hollywood está dominada por directores, actores y guionistas judíos desde el mismo principio. Todo el cine la mayor parte de películas que vemos, como usted dice, está muy guiada y aparecen. Son el 3%, no llega de la población, pero aparecen el 50 o el 60% de las películas. Familias judías, actitudes judías, ¿verdad? Siendo solamente el 3% de la población, más del 50% de los 1.000 millonarios en dólares son judíos, ¿no? Es decir, tienen el poder absoluto de los medios de comunicación de Hollywood y, desde luego, usted sabe que Mel Gibson fue castigado y después de la película que él se pagó de su bolsillo, La Pasión de Cristo, estuvo varios años sin poder actuar y sin rodar ninguna película. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quizás no he recepcionado bien las cosas, pero a mí me parece que los libros que se han explicado aquí son libros digamos, de citas, ¿no? ¿Perdón? Más que nada, son libros de citas. Si se cita una cosa, se cita un tema, se cita el otro, Sí. pero es que no he visto el argumento esencial de cada uno de ellos. O sea, yo si, por ejemplo, quiero adquirir un libro de ellos, ¿a cuál me tengo que referir? Porque la mayoría de la disertación ha sido a base de citas. ¿Pero tiene usted leído algún libro mío o no? No. Pues Pero si es la primera vez que vengo a escuchar... Vamos a ver, en el tiempo que tenemos, perdón, Sí. tengo que hacer un resumen lo más... Bien, vale. Quiero decir, los libros están todos allí a la venta por si usted lo ojea y a alguno de ellos le apetece leerlo y ve si tiene una consecuencia, qué bibliografía tiene y todo esto, ¿no? Sí, eso es lo que voy a pensar. Que elija usted, a lo mejor no el de infiltrado, yo qué sé, yo le recomendaría para conocer el problema de la diferencia entre semitismo, judaísmo y sionismo, el de los lobbies. No se lo recomiendo porque no hemos traído, tenemos la edición agotada, pero Preste Juan, la librería, va a tenerlos, ¿no? Va a tenerlos próximamente, ¿no? Cualquiera de ellos es bueno para este que dije antes, que fue el que me... Bueno, es que esto no lo mencioné. Sí, pero sí lo dije, ¿no? Que después de publicar este libro, Crisis Global 2, con liberalismo y masonería, según la doctrina social de la Iglesia, pero por meter un pequeño capítulo de perlas del Talmud, es que las perlas del Talmud, yo me acuerdo de memoria de hay 20 frases o 25, yo me acuerdo de 3 o 4 de ellas. El Talmud dice, un judío puede casarse con una niña de 3 años. O dice, un judío puede tener sexo con un niño siempre y cuando tenga menos de 9 años. O dice, Jesús
era un judío de magia negra, ¿verdad? Un brujo de magia negra, y hicimos muy bien en colgarlo. Ni siquiera mencionan a los romanos. Y dice, María, la madre de Cristo, la llaman María la peluquera en el Talmud, era una prostituta que fornicaba con los carpinteros. Si quiere llevarse este libro, pues le puede servir de base para empezar a iniciar usted una investigación, ¿no? Hola, buenas. tardes. A ver, yo en ese tema del nuevo orden mundial estoy bastante de acuerdo en todo lo que se está transmitiendo. Entonces me va a decir usted ahora en lo que no está de acuerdo. Me imagino. En una línea que hay, que la mencionó un poco por encima, ¿Sí? sobre el feminismo. El feminismo radical. Ah, Que para mí es un feminismo ya radical, sin causa, puesto vale. que la mayor parte del feminismo ya fue reivindicado en su momento. Hubo una batalla que las mujeres hicieron muy bravamente, como era el voto, como era la igualdad, como era todo esto y tal. Ahora Vale. es que nos sacan argumentos, por ejemplo, es que el feminismo es ahora un lobby subvencionado de dinero que no tenemos, porque lo pedimos prestado al Banco Central, ¿no? Tanto como el lobby LTGB como el lobby proabortista están coaligados en el mismo fin, que es destruir a la familia, destruir al individuo. Aquí. Tenemos tiempo todavía, ¿eh? Sí. Piénselo, tenemos tiempo todavía. Porque Sí, seré breve. que tenemos tiempo de sobra. Al revés, quizá no me he extendido lo suficiente dejando tiempo para que ustedes puedan comentar, ¿no? Bueno, pues me interesaría la visión que tienes sobre los atentados de Madrid. Los atentados de Madrid. Porque han quedado una El explicación. 11M lo cubro también. En el nuevo orden mundial cubro tanto el 11 de septiembre como ataque de falsa bandera, perfectamente ¿verdad? Explicado el por qué es un ataque de falsa bandera, como el 11M, que también es otro ataque de falsa bandera, porque unos cuantos chorizos del barrio de Lavapiés de Madrid, dedicados a trapichear en móviles, no son capaces de llevar unas mochilas que no llevaban goma 2 de la mina Conchita de Asturias, sino explosivo C4 militar, ¿verdad? Está desmontado totalmente lo que es el 11M y para qué fines sirvió en aquellos momentos, que todos sabemos que fue para desmontar un gobierno del PP. Y yo te digo una cosa, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Izquierdas y derechas son dos caras del mismo sistema. La palabra izquierda y derecha, muchos de ustedes sabrán, otros no, que se empieza a usar en la masónica Revolución Francesa, cuando se forman las primeras asambleas. Y hay unos que son liberales, que no tienen nada que ver con lo liberal de hoy día, y otros que son más conservadores. Y el presidente, pues Danton, uno de ellos, dice, los liberales, ustedes son de izquierdas y ustedes son de derechas. Y es el divide y vencerás, no el a una cosa o a un concepto, sino ya sois enemigos irreconciliables. La izquierda y la derecha no os podéis ver, porque la izquierda defiende unos teóricos valores de justicia social que no cumple, y la derecha pretende defender unos derechos morales que tampoco defiende, porque tenemos el último gobierno del PP con una mayoría súper absoluta que no ha tocado ni la ley del aborto, ni el matrimonio gay, ni nada por el estilo, y que a nivel económico, aprovecho para decirlo, porque el gobierno de Mariano Rajoy ha endeudado a España en 550.000 millones de euros. Y dice, es que no nos han rescatado. Yo preferiría que nos hubieran rescatado. Cuando hay un rescate, primero te controlan, pero segundo, una parte importante de la deuda te la condonan y te la perdonan. Y a nosotros, la que teníamos de 600 y pico mil millones, 7.000, hay que añadir lo que tenemos ahora, que no es lo que nos dicen. No tenemos un 100% de la deuda sobre el PIB, tenemos más bien un 140%. ¿Por qué? Porque el PIB es bastante menor al que nos dicen, que está maquillado, es como el de 2008, no ha subido, y porque si cuentas todos los pasivos en circulación realmente que debes es mucho más de lo que debes. Pero el ínclito Rajoy nos ha metido en 550.000 millones más de deuda pública ya impagable, aparte de que le ha metido un tajo a la Seguridad Social de 50.000 millones de euros de la caja de pensiones de la Seguridad Social. Perdón, esto era algo que venía de paso. ¿Nos podías hablar un poquito sobre las energías libres y las corporaciones de las farmacéuticas?
en todo este tema? Bueno, es un tema que toco muy tangencialmente en algunos de mis libros, muy tangencialmente realmente. Una pequeña nota sobre ello. Hay 3 libros en los que hablo. Vamos, ¿quién no se acuerda, que tenga una cierta edad, de que en muchos sitios, en muchos países, incluido España, hubo 2 o 3 veces en las cuales alguien inventó un motor de agua? Y se acabó. Y se acabó. Parece que hizo alguna prueba, que la cosa era verdad, que funcionaba. Yo personalmente he visto en Madrid, en unos talleres, como un alternador de 1,5 caballos funcionaba con una mezcla de 20% gasolina y 80% agua durante media hora. Eso lo he visto yo, no me lo ha contado nadie. Pero los motores de agua, pues, ¿qué pasa? Que estaban las 7 hermanas, las 7 compañías petrolíferas, que no pueden dejar de sus intereses, ni de vender petróleo, ni de ensuciar el ambiente, ni de enviar CO2. Y entonces, pues mire, en algunos casos les comprarían la patente, en otros casos les acosarían y les amenazarían, y en otros casos les desaparecerían directamente, ¿no? Entonces, yo, como digo, no soy un gran experto en ello, porque yo soy de letras, no soy de ciencias, ¿no? Pero sí debo decir que, por ejemplo, menciono en Crisis Global 2, culpable del sistema, en el capítulo, en el 4, aquí, sí que hablo tangencialmente de nuevos conceptos y paradigmas, posibles energías libres secuestradas, o Nikola Tesla, no se sabe quién era Nikola Tesla, pero vamos, era un gran inventor serbo-croata que vivía en Estados Unidos, que incluso llegó a demostrar a principios de los años 1900 que la electricidad podría transmitirse ya sin hilos, ¿no? Pero que fue descreado totalmente porque este señor tenía inicialmente como financiador a J.P. Morgan, el dueño de una de las grandes bancas judías, ¿no?, internacionales, ¿no? Y cuando le dijo que tenía este sistema y que Morgan le estaba financiando, y le dijo, bueno, dijo Nikola Tesla, un soñador que revolucionó el mundo, pero era soñador, era idealista, y le dijo, señor Morgan, pero esto quiere decir que la humanidad podrá tener electricidad prácticamente gratis. Y cuando yo lo de gratis, J.P. Morgan dijo, ¿qué voy a hacer con los millones y millones de kilómetros de cable de cobre que tengo para hacer los tendidos y no sé qué, no sé cuántos y tal? Total, que dejó de financiarlo, ¿no? Los inventos que se ocultan en la humanidad. Esto lo tengo en el Crisis Global 2. En el Nuevo Orden Mundial tengo también un capítulo, que vamos a ver, es el 10.3, que solamente para leerle un poco de lo que va. 10.3, ¿dónde está la energía libre? ¿Qué fue de la energía libre? Actual estado de la tecnología, energía radiante, motores accionados por imán permanente, calentadores mecánicos, electrolisis supereficiente, motores de explosión o vórtex, tecnología de fusión fría, bombas de calor asistidas por energía solar y quiénes son los enemigos invisibles de la tecnología de la energía libre. A mí algunas de estas cosas, como soy de letras, me sientan casi a palabras raros, ¿no? Pero bueno, entiendo el concepto, ¿no? Entiendo el concepto. O en la derrota de la globalización, en el capítulo 2 también, o sea, dentro de las limitaciones ecológicas que hablo que va a tener el sistema mundialista para hacerse con el poder efectivo, hay un capítulo que habla de algunos heterodoxos, que si existe el maná realmente, o la manipulación de la CIA y el Majestic MJ-12, o muertes y secretos, cómo está la muerte asociada de muchas personas asociada a estos secretos. Más que estos y la convicción de que, por ejemplo, en otros campos, pues como la comunicación o como la informática, imagínense ustedes lo que ha variado y lo que ha avanzado la informática, por ejemplo, que tenemos hoy día. ¿Por qué no ha evolucionado los motores de explosión y siguen necesitando gasolina, petróleo? ¿Quién ha preguntado lo de las energías alternativas? ¿Tú? No. El señor... Sí. Bueno, yo os voy a comentar un caso mío personal. Yo tengo instalados unos paneles solares. Ya en su tiempo, el gobierno vasco, que protegía los paneles y los fomentaba, ponía haciendo pruebas primero en caseríos y a los pastores, por ejemplo, en la zona guipuzcoana de Aralar ponía paneles solares que funcionaban. En la zona navarra de Aralar seguían funcionando con gasoil, pero bueno, ya los tienen. Pues a mí el gobierno vasco me dio una subvención, nos daba de un 23%, 7 meses antes de que Iberdrola se dignara darme la conexión.
Ya sabéis ahora lo que ha pasado con Zapatero y que luego ya el último clavo lo ha puesto el ministro Soria. Ha habido gente, yo tengo un amigo personal. Fenecido por lo de Panamá, ¿no? Sí, sí. Políticamente, Sí, ¿no? sí, pero eso lo hizo Zapatero. Entonces ha habido gente que ha puesto sus ahorros. Yo conozco gente del sur de Navarra, de la Ribera, pues gente mayor que puso sus ahorros haciendo campos de paneles solares, se los han cargado. E incluso eólicos, incluso también Y eólicos. Eólicos también. Tengo un amigo personal en Madrid que tiene 2 hijos. Uno de ellos es un poquito corto, digamos, es limitado, y pues para él también le puso unos paneles solares pues para su futuro. Le dije ya que anduviera con cuidado, porque ya de la dirección del Banco Popular habían avisado a una amiga mía que también los quería poner, que tenía mucha relación, pues la familia es una familia muy fuerte económica, de que anduviera con cuidado. Y el Banco Popular es un banco que suele tener muy buena información por sus muy buenos contactos con el Opus Dei, ¿no? Entonces, pues ya mirar lo que ha pasado. Una cosa que viene gratis, pues está prácticamente a uno que ponga, que se le ocurre poner un panel solar en el tejado de su casa o en su huerta, porque de hecho está planificado en la ley el penalizarlo. No, creo que la multa viene a ser de 6.000 euros. Pero es que es una cosa que es incomprensible, como no sea que haya intereses detrás. Se le echa la culpa a Soria, a Soria, el de ahora, el que ha dimitido anteayer. Pero Zapatero ya lo... Pero vamos a ver, Zapatero si lo hizo eso. Si estamos de acuerdo, estamos medio de acuerdo en que la mayor parte de los políticos, sus partidos, están financiados por la banca, por los bancos centrales, ¿no? Tienen que seguir las directrices que les mandan los amos de este mundo, el poder sin rostro, el poder del dinero. La pregunta del millón. ¿Y qué podemos hacer? Porque la impotencia es... La impotencia es grande. Terrible. La impotencia es grande. Pues mire, yo no sé, yo en mi caso, después de más de 40 años de vida ejecutiva internacional, después de publicar, que me parece, no he terminado de decirlo, Crisis Global 2 con las perlas del Talmud, pues mis clientes, que eran los presidentes de las grandes compañías españolas o multinacionales instaladas en España, yo me conocía las 3 provincias, ¿verdad? Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, todas sus grandes empresas, todas las empresas grandes del grupo Mondragón, me conozco Mondragón, me conozco las carreteras interiores de estas 3 provincias mejor que muchos de ETA, ¿no? Porque las he conducido y mucho en tiempos, ¿no? Pues, ¿qué se puede hacer? Cada uno, desde su punto de vista, lo que pueda. Yo, humildemente, estoy contribuyendo con mis libros, con mis vídeos, con mis entrevistas en YouTube, con mi página web, ¿no? Que pueden tener. De hecho, si alguno de ustedes quiere coger gratis lo que es una de estas hojas donde están mis 10 libros y donde está mi web, pueden tener acceso a mis vídeos, leer, es gratuito. Y también algunas veces vendo libros a través de ahí. Pero le voy a decir cómo funciona el tema de los medios de comunicación que ocultan este tipo de libros, tachándolos de conspiranoicos, porque no tienen pruebas reales ni argumentos para tacharlos de delitos, si no ya lo hubieran hecho. Por ejemplo, yo digo, el libro de Hasta nunca Juan Carlos, con les dije el subtítulo que lleva, ¿no? El de perjurio, homicidio, felonía y corrupción, todo atribuible al mismo individuo, ¿no? Pues este vídeo me lo hicieron una entrevista en Barcelona, en una casa, y solamente tuvieron el valor de subirlo a YouTube 2 días después de la abdicación, habiendo pasado 8 meses casi desde la entrevista. No ha tenido muchas visitas, pero tiene unas 120.000 visitas. En este momento 120.000 personas lo han visto. Pues mire, yo, una de mis menores intenciones, porque hay suficientes cosas para hablar contra este señor, este individuo, hablé en 5 o 6 páginas sobre el tema de los contactos del rey con otras mujeres que no eran su esposa. Y el editor del vídeo pues tuvo el capricho de decir, bueno, de sacar 6 minutos y 7 segundos, que me pregunta, y yo le digo, no es el tema de la entrevista, pero si quieres te contesto brevemente. Pues ese vídeo, que está entresacado, porque está dentro del vídeo principal de 50 minutos, lo han titulado Las amantes secretas del rey. Y yo hablo de 5 o 6 mujeres, no de las cientos o cientos que dicen que tal, ¿no? Pues ese vídeo en el mismo tiempo tiene 1.020.000 visitas, lo cual quiere decir que publicitariamente un vídeo corto
y con un título morboso que le han puesto sin mi permiso, tampoco les dije nada, ¿no? La clase de lectura, la clase de visitas que puede tener del gran público en visualizarlo, ¿no? ¿Pero qué podemos hacer, señora? Yo lo que puedo. Mi trabajo como director de una empresa de consultoría, ¿no? Cuando hablé de culpable el sistema, liberalismo, masonería y sobre todo perlas del Talmud, mis clientes, esos presidentes de grandes empresas, dejaron de recibirme. Y me condenaron, aparte al ostracismo mediático, a la ruina y a la asfixia económica que llevo viviendo desde entonces. Por eso, si alguno de ustedes compra alguno de los libros, me dará una pequeña ayuda y contribuirá a que siga en mi lucha. Aquí uno. Bueno, también un señor. Una pregunta. ¿Cuál es un poco la esperanza que va a dar como para que ellos van a fracasar? Bueno, para mí son 2 libros míos. Está el contenido de la derrota, lo que creo que va a ser la derrota de la globalización, que hablo de las 5 limitaciones de tipo natural que evitarán el que ellos lleguen a tener el control de facto del mundo. Bueno, hay cuestión de leer, es un libro denso, hay que leer mucho sobre él, ¿no? Y también tengo otro, que no lo tengo aquí encima, pero que está allí a la venta, que se llama Lo que viene por delante. No son buenas noticias. Se llama Colapso Financiero Mundial. En el año 2008 tuvimos una mini crisis. En el año 29 del siglo pasado tuvimos una gran depresión. Para mí lo que viene por delante, por diversas razones, es un libro de 300 páginas, vamos a algo de muchas peores consecuencias en el campo financiero. Financiero, me estoy refiriendo al campo especulativo financiero. Es decir, a los activos financieros o monetarios que no tienen ningún respaldo alguno. Porque les voy a decir una cosa, les voy a adelantar un dato que está en el libro. Si se repartiera todos los activos financieros, incluido papel moneda, que existe en el mundo entre los 7.500 millones de personas, tocaríamos cada uno a 40.000 dólares. Como hay mucha gente que no tiene ni 40.000, ni 10.000, ni 100 dólares, quiere decir que hay una muy mala redistribución y unos pocos lo tienen casi todo, ¿no? Pero es que si se repartiera el oro que existe, el que está ya fuera de las minas, en lingotes o en joyas, entre toda la población, tocaríamos únicamente a 800 dólares. Lo cual quiere decir que hay un desbalance de moneda fiduciaria 40.000 y valor real que valga algo 800. Hay un desbalance de 50 veces. Es decir, lo que podría pasar perfectamente es que el oro no solamente en poco tiempo duplicara, triplicara o 10 veces más o 20 veces más su valor para ajustar los activos financieros especulativos y papel fiat, que no vale nada realmente porque se emite de la nada, aunque se cobran intereses por ello, y el oro, que sí es un valor sólido. En cierto modo, yo parte de mi pregunta iba un poco con relación a lo que ha preguntado la señora. Pero bueno, a mí la parte, digamos, catastrofista, si tiene que ser, será. Me gustaría que nos desgranase un poco más esas 5 limitaciones naturales que se supone que van a evitar que este contubernio se haga con el poder tendría mundial. Que contar todo el libro, no hay el tiempo. Lo que sí puedo lo que sí puedo decirle es el nombre de las limitaciones, ¿no? Por ejemplo. El nombre Gracias. Necesito cambiar de gafas. Mire, lo que es un poco el índice por encima. Limitaciones de tipo espiritual. Hablo, por ejemplo, de la nueva era y sus fachadas, que no pueden durar para siempre. Hablo de las sectas satánicas. Hablo de las 2 religiones mayoritarias, la cristiana y la islámica. Hablo de la operación Rayo Azul, que es una operación que puede ser hecha, existe la tecnología, para mostrar una teórica venida y proyección de Cristo o de aquella persona que esperan las diversas religiones a ser proyectadas desde satélites. Existe la tecnología. Las limitaciones morales, como el aborto, la homo-bi-transexualidad, el feminismo radical, que decíamos, la corrupción, que es tan evidente. Limitaciones ecológicas, como la alimentación manipulada, los transgénicos en general, las energías libres, ¿verdad? Las estelas en el cielo, esos chemtrails de los aviones que nos dejan, o el proyecto HARP,
que puede producir sequías e inundaciones y sismos. No sabemos de los sismos que se están produciendo últimamente, mucho más que de lo habitual, cuántos son naturales y cuántos son posiblemente provocados por este sistema que puede hacerlo. Estamos hablando de limitaciones sociopolíticas. Hago un estudio no pasada sobre el comunismo, el liberalismo y el socialismo, la misma democracia cristiana como problema de un conflicto latente en Europa todavía, que es Kosovo. Nos trajeron una guerra a Europa después de la Segunda Guerra Mundial y nos trajeron otra que fue contra Serbia, contra Yugoslavia, para deshacer a Yugoslavia, pero en Kosovo existe otra guerra pendiente todavía. Hablo de sionismo y judaísmo en general, los Rothschild, de filosofía identitaria europeísta, de cómo nos espían los gobiernos y las teorías de la conspiración, pero cómo nos espían realmente a todos los niveles, correos electrónicos, móviles y cualquier otro tipo de actividad. Problemas de actualidad, ¿verdad?, como las inmigraciones masivas, el 11S, opiniones conspiranoicas de americanos relevantes sobre eso, limitaciones de tipo económico, como el cártel de la Reserva Federal, que fue constituido ilegalmente, aviso de próximo colapso económico, y este libro es de noviembre de 2011, las cosas van lentas pero van viniendo, el momento va llegando. O el robo de Europa, la muerte de la Unión Europea, el saqueo de Grecia, ya, esto es de 2011, lo de Grecia también lo hemos vivido el año pasado, ¿no? Y información sobre Islandia, finanzas mundiales corporativas y el colapso de la deuda global, que es una de las... Van a haber colapso de muchos tipos de burbujas. Sería larguísimo enumerarlas aquí ahora mismo. ¿Qué es productividad y competitividad? ¿Quiénes son los Rothschild y otros judíos askenazis y su historia hacia el dominio mundial, ¿verdad? Este tipo de cosas es lo que, leyéndola, yo preveo que conjuntándolas son demasiados hilos, son demasiadas cuerdas, son demasiados elásticos y que uno o varios de ellos van a romper, ¿no? Entre las deudas que... Mire, básicamente hay muchas, ¿no? Sí. Sí, perdón. Y habrán preguntas. O si alguien quiere comprar algún libro, habrán preguntas. Como les digo, tenemos 15 minutos todavía antes de tiempo de disposición de sala o para hacer preguntas, o si alguien quiere a la salida comprar algún libro, yo se lo dedico y, en todo caso, muchísimas gracias por su asistencia. ¿Alguna pregunta? Un comentario, sí. Bueno, yo les animo a todos a buscar una información que la encontré en Internet y que casualidad, por tanto, la he perdido. El 80% de la alimentación del mundo, en el 20% restante, pues está lo que comemos aquí de nuestros caseríos, lo que comen los mongoles, lo que come lo que sea. El 80% está curiosamente, además venía al cuadro, son 10 empresas. Luego esas 10 tienen más ramificaciones. Y me quedé, una de ellas me acuerdo que era Nestlé. He perdido la información, es importante. Y luego sobre el futuro económico, las condiciones que va a poner el Fondo Monetario Internacional, se puede leer eso tranquilamente en los periódicos, en expansión así. Para el 2017 a España van a ser atroces. O sea que aquí no hay brotes verdes. En España, vivimos en España, vamos a vivir en España, sí. Pero las consecuencias de ese colapso pues financiero son mundiales. Al parecer va a ser durísimo aquí. Sí. Bueno, y señora, yo le digo a la señora que habló antes, yo le agradezco mucho su comentario, no aprecie que lo que yo estoy diciendo es catastrofista. Yo creo que para mí, es realista y está basado en información. El libro del colapso financiero, como te digo, está ahí, vale 20 euros, son 300 y pico páginas, después de leerlas, su opinión puede cambiar mucho. Sí, por favor. ¿Qué opina usted de la posición y de la actuación del gobierno ruso, concretamente de Putin, en la actualidad? A mí me da la impresión de que, vamos, yo lo veo como un salvador. ¿O está también influenciado? No creo que sea el Mesías prometido, ¿no? Primero de todo, pero sí debo decir que hay muchas cosas, no todas, pero muchas cosas que me gustan de la posición última de Putin. No pudo reaccionar a tiempo cuando la destrucción de Libia por parte de la OTAN, ni ellos ni China, pero sí lo han hecho en Siria, bloqueando en Naciones Unidas el corredor, el que serviría para exterminar totalmente a Siria. Y desde luego la actuación valiente que ha tomado desde finales de septiembre, pues destruyendo el 40-50% de las infraestructuras de ISIS o Daesh, lo han dejado en posición de que estos criminales terroristas come corazones y come hígados
puedan finalmente ir siendo destruidos por las tropas del gobierno sirio y otras que están colaborando, como las del gobierno iraní, y los mismos, es decir, Rusia sigue estando allí, se ha llevado una parte de los aviones porque ha cumplido pero siguen aviones allí en actuación, y sobre todo ha dejado instalados los sistemas SS-400, que es el sistema antiaéreo más terrible y más demoledor de todos los sistemas del mundo, muy superior a los americanos. Con lo cual, el cielo sirio sí está libre de lo que quieran los rusos que esté libre. Es decir, que a mí me parece muy bien muchas de las cosas. Además, Putin ha dicho que la única forma de luchar contra la globalización es con un resurgir de los espíritus nacionales, igual que él está haciendo con el espíritu nacional ruso, ¿verdad? Solamente se puede luchar a nivel de cada nación, dentro de cada nación, contra las oligarquías imperantes. El jugar a nivel internacional es muy difícil porque ellos tienen todas las claves internacionales. O, por ejemplo, en el aspecto moral, lo ha hecho también muy bien. Ha dicho, por ejemplo, que ha penalizado, ha criminalizado el que se haga proselitismo con los mayores, por supuesto, en general, pero sobre todo en las escuelas y con los niños, de cualquier tendencia sexual no tradicional. Lo ha dicho con eufemismo, pero lo ha dicho suficientemente claro, ¿no? También cuando el rey de Arabia Saudita quiso hacer una mezquita, le pidió hacer una mezquita en Moscú, dijo que muy bien, que esto lo encontraba perfecto, pero que le autorizaría a que él abriese una iglesia ortodoxa cristiana en Riad, a lo cual el rey tuvo que contestarle que eso no podía ser porque la cristiana no era la religión verdadera. Y le dijo Putin, bueno, pues hasta aquí hemos llegado en la conversación. Tome usted nota de que igual que usted no lo acepta, yo tampoco voy a aceptar que se abra una mezquita en Moscú, ¿no? O sea, que son cosas positivas que le veo a Putin, ¿no? El plan Kalergi sería demasiado, no hay tiempo ahora para comentarlo, pero el plan Kalergi es un plan del siglo pasado, del año 22-23, del conde masón y judío austríaco Richard Nikolaus Coudenhove Kalergi, en el cual decía que se tardaría en 100 años, pero que Europa estaría habitada por una raza que sería una mezcla de blancos europeos, africanos y asiáticos, que serían una mezcla racial que finalmente no tendría raíces y que podría ser fácilmente controlada por una raza endogámica que era la suya llamándolo raza, no sabiendo el hombre de que no era raza, ¿no? De que solamente era una religión. Pero es el plan y esto que hemos visto el año pasado por parte de Turquía, de dejar pasar, forma parte de ese plan Kalergi para diluir a la etnia blanca, a la raza blanca y a los valores blancos y cristianos sumergirlo dentro de una inmigración masiva, cada vez más masiva. Es un plan que ya dijo entonces, tardaremos 100 años o más en este plan, pero lo cumpliremos. El plan Kalergi Kalergi estaba financiado por Rothschild y sí les puedo decir que, por ejemplo, cada año se da un premio Kalergi a un dirigente destacado. En el año 86 le cupo el honor a Su Majestad el Rey Juan Carlos recibir el premio Kalergi, por ejemplo. Yo lo que le digo solamente es que si alguien quiere comprar algún libro, tenemos el tiempo justo de comprarlo y de dedicarlo porque nos van a echar dentro de 10 minutos de la sala. Muchísimas gracias. Gracias.